que el solo salir de nuestro país con una investigación a cuestas o con una conducta previamente desplegada respecto a este homicidio ya no prescribe dentro de un peligro de huida o un peligro de fuga, sino que ya es la fuga real y concreta. Y ahora estamos enlazados con el abogado Andy Carrión, abogado penalista, para hablar del caso de Abel Valdivia, el asesino del comunicador Cristian Tirado, a quien asesinó de un balazo. Yo creo que en este caso, Cristian Enríquez, Tirado, que en este caso no es presunto, si hasta la propia familia reconoció, ha dicho sí, le metió un balazo en defensa propia, o sea que acá eso creo que no está en discusión. En todo caso, ¿qué implica esto? Andy, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y muchas gracias por la invitación. Capturaron a este hombre, Andy, en Kazán, una ciudad en Rusia. O sea, esto es... ¿Pero qué pretendía? Porque... ¿Por qué ir a Rusia? ¿Tú tienes alguna explicación? Normalmente la gente que huye de la justicia va a donde puede tener algún tipo de protección contra la extradición. Bueno, primero debemos de partir, Nicolás, por lo que señalaste, que no nos encontramos frente a un presunto autor del delito de homicidio, sino que nos encontramos ya frente al autor real, individualizado de este delito de homicidio, no solo por lo que le imputan las autoridades peruanas, sino además porque la propia defensa de Abel Valdivia así lo ha reconocido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto a la huida que realizó al país de Rusia, por informaciones que se han ido manejando y ventilando en la prensa, entiendo de que él tiene una pareja que es de ese país y también una hija, y él habría alegado de que se fue a ese país precisamente para poder estar con su familia. Sin embargo, debemos de señalar que el solo salir de nuestro país con una investigación a cuestas o con una conducta previamente desplegada respecto a este homicidio ya no prescribe dentro de un peligro de huida o un peligro de fuga, sino que ya es la fuga real y concreta que él ha desplegado, en este caso específicamente al país de Rusia. Y habiendo sido ya capturado, porque esta captura se da en mérito a una resolución de detención preliminar por el plazo de 7 días, entonces ya su situación está complicada, porque lo que ahora viene en adelante es que las autoridades peruanas puedan ya tramitar su extradición hacia nuestro país. Ahora, yo tengo una pregunta sobre esto, porque acá entramos en una zona crítica, Andy, ¿no? Que es el tema de las prisiones preventivas. O sea, el argumento para dictar una prisión preventiva es que enfrentas una investigación que va a requerir tiempo y en la que la persona implicada primero tienes las evidencias que está implicada en un delito que podría ser castigado con la cárcel. Primer requisito, ¿no es cierto? Segundo requisito, que su permanencia en libertad pueda ser un peligro de fuga, que en este caso, como tú dices, sus propios actos lo han demostrado. Y en tercer lugar, el tema del peligro procesal, ¿no es cierto?, que puede afectar de alguna manera las investigaciones. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿qué más necesitas, Andy, para sentenciar a este hombre? O sea, él dice, fue en defensa propia, los testigos, las pericias técnicas, la investigación de la policía y de la fiscalía. ¿Cuánto tiempo necesita para acreditar esto? Porque es bien simple. ¿Hubo o no hubo defensa propia? Según todos los testimonios que se han escuchado, no. Entonces el señor se va 25 años a la cana y debería ser rápido, ¿no? Sí, y aquí tenemos que analizar dos aspectos, Nicolás. El primero, que tiene que ver la detención preliminar y ahora la prisión preventiva, porque debemos de recordar de que ya la Fiscalía realizó una solicitud formal para que se le aplique una prisión preventiva, ya no detención preliminar, sino prisión preventiva, que entiendo la audiencia debe realizarse incluso el día de hoy. Ello habilitaría para que las autoridades puedan tener un poco más de tiempo de cara a proceder a la extradición. En segundo lugar, el tema de fondo que tú acabas de mencionar pasa únicamente por la dilucidación de si en este caso en concreto concurrió o no la legítima defensa, es decir, si hubo primero una agresión ilegítima, si es que en rigor estaba en peligro su vida o la de un tercero. Yo creo que ahí va a tener que concentrarse la discusión. Si estaba en peligro su vida, su propia vida,
pues entonces sí hay algún motivo para alegar la legítima defensa, pero nosotros hemos podido ver, al menos por los videos, de que no necesariamente esa circunstancia se da en este caso en concreto. Pero eso va a tener que ser analizado en el proceso que ya se le sigue, porque ya hemos pasado a una investigación preparatoria, es decir, ya no estamos en la investigación preliminar, sino en una investigación preparatoria que, de ser extraditado, podría acelerar también los procedimientos para llegar a un eventual juicio. Pero aquí también tiene... Sí, si me permite, Sandy, o sea, yo quiero detenernos en esto, porque normalmente, ¿qué ocurre en estos casos? Se pide 18, 36 meses de prisión preventiva, es decir, que se está proyectando que el juicio va a durar 3 años. O sea, todavía no sé cuál es el tiempo que está pidiendo la Fiscalía, pero yo insisto, si él mismo reconoce que ha hecho el disparo, su defensa sostiene que ha sido en defensa propia, pero sin embargo, los videos dicen otra cosa, los testimonios de los testigos dicen otra cosa, el señor no tiene ninguna herida. O sea, su vida tanto no estaba en riesgo que él se ha ido a su vehículo, ha sacado el arma, ha regresado y ha disparado. Es decir, no estaba en ese momento en contacto ni siquiera directo con la víctima. ¿Qué tanto hay que investigar? Esto se resuelve en 15 días. Si la justicia funciona rápidamente. Bueno, primero depende de la investigación del Ministerio Público, ¿no es cierto? Mira, en casos aún tan evidentes como estos, Nicolás, hemos visto de que la justicia no necesariamente actúa con la celeridad que se requiere. Mira, para mencionar un ejemplo tan claro, el golpe de Estado que se investiga, el delito de rebelión en contra de Pedro Castillo, a pesar de que todos los peruanos hemos sido testigos de ese acto, hasta el día de hoy, por ejemplo, ese caso no se encuentra en una etapa judicial, es decir, en un juicio que ya pueda promover una sentencia condenatoria. Si tenemos un caso tan evidente como ese, es un problema ya de propio funcionamiento de la celeridad de la justicia. En este caso, a pesar de las evidencias que se tienen, deben necesariamente implementarse algunos actos de investigación. Por ejemplo, llamar a declarar a todas las personas que han participado de este evento, proceder a los análisis médico-legales, también que la persona eventualmente, si es extraditada a nuestro país, pueda pasar por estos análisis, etcétera, ¿no? Muchos actos de investigación que, como tú bien dices, pueden realizarse de manera célere y quizás en 2 o 3 meses ya tener un resultado concreto para que esto pueda pasar a una acusación, control de etapa intermedia y posteriormente un juicio. Pero ese es el mundo ideal dentro de nuestra Administración de Justicia Nacional, Nicolás, como todos nosotros lo sabemos. Hay casos tan evidentes que, a pesar de que ya se tienen todas las pruebas o indicios a disposición, toma mucho tiempo hasta que la justicia pueda tomar una decisión final. Claro, pero esto, para empezar, lo de la extradición parece que va a proceder, ¿no es cierto? Porque hay convenios, hay precedentes de esta reciprocidad con Rusia, ¿no es cierto? O sea que todo indica que eso va a ir rápidamente, ¿no? Ojalá. Pero lo ideal sería que cuando este señor llegue a la extradición, la investigación haya terminado, porque ¿qué más vas a investigar? Faltaría interrogarlo a él y punto. Pero todo lo otro yo creo que está más o menos claro. O sea, uno ve una investigación periodística y podría ponerle una firma exitosa que hizo punto final, le pone la firma el fiscal y listo, ya está, para acusar, ¿no? Por supuesto. Son muy pocos casos, Nicolás, en los cuales, por ejemplo, se tienen videos, se tienen testimonios, se tiene a la propia víctima de la cual ya se ha realizado un análisis médico-legal. Es decir, son pocos casos en los cuales ya se redondean los indicios con todo lo que hasta el día de hoy se ha venido actuando. Y este es uno de esos casos, con lo cual, como tú bien dices, si es que ya él es extraditado a nuestro país, pues lo único que faltaría, al menos en la etapa preparatoria, sería tomarle su declaración y también algunos actos de defensa que ellos mismos puedan proponer, y eso tampoco hay que perderlo de vista, porque no solamente se implementan los actos de investigación de la Fiscalía, que eventualmente podrían caminar de manera célere, sino que también tienen que realizarse actos de investigación que propone la defensa, y esos actos de investigación también tienen que ser implementados por la Fiscalía, lo que en ocasiones también, Nicolás, puede tomar algún tiempo adicional. Claro, pero... De acuerdo, pero todo esto, ¿no es cierto?, es bajo supervisión de un juez, y yo creo que los jueces, y hay la voluntad, por lo menos el presidente de la Corte Suprema, porque yo lo he entrevistado, a mí sinceramente me sorprendió lo clara que tienen las cosas sobre no solo los problemas que hay en el Poder Judicial, sino lo que hay que hacer. Y le han puesto prioridad, por ejemplo, a las unidades de flagrancia. Pero él dice, uno de los problemas que hay es la calidad
de la investigación. Entonces, si para eso se requiere más tiempo, entonces ampliemos los plazos, ¿no es cierto? Y busquemos mecanismos que permitan que a la hora que la información, es decir, la investigación que llega a manos del juez, el juez pueda decidir rápidamente. Incluso el juez pueda decidir declarar inadmisibles las maniobras que normalmente los abogados hacen, y no te incluyo ahí, Andy, porque tus colegas son bien malandros a veces para, ¿no?, estirar y estirar los procesos, ¿no? Y enredarlos para que no se produzcan las sentencias. Claro que sí, Nicolás, pero también debemos de señalar, y tú mencionaste algo importante, ¿no? Los pedidos de detenciones preliminares o prisiones preventivas. Han habido muchos casos en los cuales se han solicitado prisiones preventivas por el plazo máximo, Nicolás, y tú eres testigo de ello, de 36 meses, y resulta que durante los últimos 2 meses, al mes 34, 35, recién la Fiscalía se pone a trabajar, y de manera célere, ¿no? Con lo cual piden ampliaciones de prisiones preventivas que, miren, en el caso Lavallato no nos han llevado a ningún lado. La Fiscalía se concentró en los pedidos de prisiones preventivas y mira, al día de hoy todavía no tenemos ninguna sentencia condenatoria. Y lo mismo pasa en otros casos, incluido Nicolás, que ahora estamos comentando, porque si la Fiscalía solicita la prisión preventiva, la idea sería, o lo ideal sería, de que en este caso, desde el primer día que se otorga esa prisión preventiva, ya se proceda, incluso en un menor tiempo del cual es otorgado, a poder producir todas las pruebas y culminar con las diligencias de manera oportuna. Más aún si tenemos un caso tan claro como en los cuales no solamente los testigos, sino también los videos, los audios y demás, pueden demostrar de que en efecto se ha procedido a la comisión de este delito, pero además sin la concurrencia de la legítima defensa. Yo creo que la dilucidación de la legítima defensa es lo único que se tiene que actuar dentro de esta investigación, porque ya el propio imputado reconoció que él es el autor. Que es el autor del disparo, pero por supuesto, está en las cámaras, está en los ojos de los testigos y las declaraciones que han dado. Para terminar, Andy, ¿qué pena le puede esperar a Abel Valdivia? Bueno, aquí podríamos hablar, Nicolás, de hasta 25 años de pena privativa de libertad, dependiendo de la modalidad en la que se haya dado el disparo, ¿no? Porque si se ha dado con algún tipo de ensañamiento o premeditación, pues esto puede ser un agravante que pueda llegar hasta los 25 años. Eso ya tendrá que hacer una valoración el juez finalmente, pero esta sería la pena máxima de la que se le podría imponer y hacerle responsable con estos agravantes. Un asunto final. El hermano que va a la comisaría de Miraflores y dice, me han agredido, para que se tenga la impresión de que él fue el protagonista directo de la confrontación y podría haber sido el autor del disparo, y luego cuando le hacen la prueba de absorción atómica resulta que no. O sea, ¿eso puede considerarse en algún nivel complicidad? ¿Obstrucción a la justicia? No necesariamente, Nicolás, porque dentro de nuestro Código Penal tenemos en efecto el delito de encubrimiento, es decir, aquel que intenta sustraer a una persona de la persecución pública o incluso sustraer las pruebas que comprometan a una persona con el delito. Sin embargo, en nuestro Código Penal tenemos un artículo específicamente que se denomina excusa absolutoria, es decir, aquellos que son familiares cercanos del eventual o presunto autor del delito no responden por el delito de encubrimiento, con lo cual él no tendría que ser imputado por este delito. Y eso es la excusa absolutoria, que en ocasiones se pone en cuestión por la legalidad de la misma, pero es lo que establece nuestro Código Penal. Andy, muchas gracias.